para el Señor, pero vean, el Señor me tiene aquí y de pie puedo caminar, puedo hablar, puedo cantar, puedo bailar, pero todo lo quiero hacer ahora para el Señor. Ahora quiero que ustedes, en el nombre de Cristo Jesús, porque es para honra y gloria del Señor, me ayuden a orar para que el Señor ponga los medios. Yo quiero cumplir un sueño que de alguna manera el Señor ha puesto en mí, un mariachi exclusivo de este centro de fe en Tacuba, y que de aquí pues podamos ir a otros centros de fe, esperanza y amor. En el nombre de Cristo Jesús, Dios les bendiga, hermanos. Así que todo interesado con él, por favor, a lo mejor interesadas también. ¿Qué tal si hacemos un mariachi mixto? Hombres y mujeres, podría ser interesante también. Conozco mariachis de puras mujeres. Entonces puede ser mixto también. Si a alguna mujer le gusta la trompeta, pues a lo mejor ya hasta tiene la boca lista para eso, ¿no? No sé, cuestión de gusto, ¿no? Pero puede ser, ya le dije, trompeta, puede ser guitarrón, puede ser guitarra, puede ser violín, en fin. Y maravilloso sería tener un mariachi hasta con arpa, porque también se integran en el arpa en los mariachis en algunos y suena precioso. Pero bueno, eso lo dejamos al sueño y a la voluntad del Señor. Aquí está la convocatoria. ¿Tiene interés alguien en esto? Si sabes tocar, hay un poquito de guitarra o algo, como con el hermano Raimundo, ya se ponen de acuerdo y empezaremos a ver la posibilidad de armar este mariachi sin que los músicos de acá se nos encelen. Muy bien, vamos a estar de pie de nuevo solo para cantar un cántico más, preparar el corazón para la palabra y desear con todo nuestro ser que el Señor Jesús sea glorificado en nuestra vida. Yo creo que por demás sería preguntarles a ustedes si quieren estar en la presencia de Dios. Sí, por demás preguntarles, ya ahí está la evidencia. Bueno, este coro precisamente se llama Quiero estar en tu presencia. Necesito estar en tu presencia. Necesito, es una necesidad, no es cuestión de lujo, no es cuestión de rutina, no es cuestión de costumbre, es cuestión de necesidad. Señor, necesito estar contigo, así como necesito dormir, y como necesito comer, y como necesito disfrutar de la vida, como necesito la compañía de la familia, así necesito de ti, Señor, y por eso estoy aquí. Cante así. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dilo una vez más, quiero estar en tu presencia. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de de tu manantial, dame de beber. Necesito más. Cántalo una vez más. Quiero estar en tu presencia
poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber, sí, Señor. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de necesito más. Dame de beber. Necesito más. Gracias, Señor Jesús. Danos de beber. Danos de beber, Señor, el agua viva, del agua que salta para vida eterna, Señor. Danos siempre de esa agua, Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús, Padre. Llévanos a las fuentes de aguas vivas. Condúcenos, Señor, a las fuentes de aguas vivas. Recréanos, Señor, en las fuentes de aguas vivas. Como dice el Salmo, junto a aguas de reposo me pastoreará. Gracias, Señor, a ti la gloria por siempre. Amén y amén. Se pueden sentar, hermanos. Y ahora sí, gracias, hermanos de la música. Vamos a abrir nuestra Biblia al libro de Daniel, por favor. Profeta Daniel. Y vamos a localizar el capítulo número 11, por favor. Capítulo 11, libro de Daniel. Y una vez que estén en el capítulo 11, busquen el versículo número 32. Daniel 11, 32. ¿Listos? Daniel 11, 32. Conmigo en voz alta, por favor. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Otra vez. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. De nuevo. Con lisonjas seducirá al pueblo. Amén. La pregunta obligada. ¿Ustedes conocen a su Dios? Si conocen a su Dios, amén. Porque este versículo hay que dividirlo en dos partes. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Más, segunda parte, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Vamos a trabajar esta tarde solo en la primera frase, en la primera idea. La primera idea es: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Muchas veces se lo he dicho y lo voy a seguir enseñando, recomendando. Cuando usted lea un versículo en la Biblia que no entiende, lea todo el capítulo para poder entenderlo. Cuando lea un versículo, una idea que no capta, que no digiere con facilidad o que se le dificulta entender, entonces lea todo el pasaje bíblico. Si no da con el pasaje, lea todo el capítulo. Si no da el capítulo, lea todo el libro.
Amén. ¿En razón de qué le digo esto? En que cuando usted escucha esta declaración, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, usted la primera pregunta es: ¿de quién me hablas? ¿De quién me hablas? ¿Quién es esta persona que con lisonjas seducirá a los violadores del pacto? ¿Y quiénes son los violadores del pacto? Aquí hay dos preguntas que contestar. ¿Quién es quien seducirá con lisonjas a los violadores del pacto? ¿Y quiénes son los violadores del pacto? Ya le dije, hay que leer todo el capítulo. Cuando lee todo el capítulo, descubre que es un capítulo profético, histórico, que debemos tomar muy en cuenta. De paso le digo que el libro de Daniel es paralelo al libro de Apocalipsis. Es muy difícil que usted entienda Daniel sin Apocalipsis, o que entienda Apocalipsis sin Daniel. Para poder entender el contexto tanto de Apocalipsis como de Daniel, hay que leer ambos libros. Porque Daniel representa la profecía del fin en el Antiguo Testamento, y Apocalipsis representa la profecía del fin del Nuevo Testamento. Juan, que escribe Apocalipsis, nos muestra todos los detalles con relación a lo que está ocurriendo y va a ocurrir en los últimos tiempos, de la historia humana, por supuesto. Por si alguien tiene la duda de que este mundo se va a acabar, vale más que lo crea. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero de que está destinado a acabar, eso que no quede la menor duda. Tanto Daniel como Apocalipsis refieren el fin del mundo, y lo refieren en algunos casos con detalle. Mientras llega ese momento, habrá una cantidad enorme de cosas que van a estar ocurriendo en esta tierra. Enorme cantidad de cosas. Algunas ya están ocurriendo en proporciones como para dar miedo, para dar terror. No sé si ustedes supieron, espero que algunos de ustedes sí, de una epidemia en China de insectos. ¿Cómo eran? ¿Qué eran? Avispas en China eran avispas. Y hay una de piojos en México y también en China. No sé si los chinos, esos venden todo, hermanos. Los chinos venden todo. Capaz de que mandaron para acá también los piojos. Porque aquí piojerío anda por ahí, Le diré que hay una epidemia de piojos en Monterrey, en el DF y en otras partes del país. Y entonces, bueno, parece que los chinos también se experimentaron en eso, y ya ven qué hacen los chinos: se llevan nuestro nopal y nos lo regresan en pastillas. Porque el mexicano no supo hacer eso. Entonces ellos se llevan nuestro nopal, el nopal menospreciado del mexicano, porque hay mucha gente que dice: ay, guacala, nopal, eso para las vacas. Y los chinos dicen: bienvenido el nopal, lo procesan, se lo regresan en pastillas, y vaya que propiedades tiene el nopal para la salud del cuerpo. Pues a lo mejor pasó lo mismo con los piojos, no sé. La cuestión es esta, es para asustarse. Siglo XXI, con todos los adelantos de la ciencia, cuando hay champú para todo, cuando hay solución entre comillas para todo, y de repente hay epidemias, hay plagas que nada las detiene. El Señor Jesús habló de eso para los últimos tiempos. Pero no solo de eso, acá lo que nos interesa ahora es: si hay muchas cosas que están ocurriendo de los últimos tiempos ya, pero este versículo es para ustedes y para mí una advertencia, porque dentro de las muchas cosas que van a ocurrir, déjeme leerle una de tantas que el Señor Jesús ratificó en Mateo 24, que él profetiza mucho en Mateo 24. Busquen Mateo 24, por favor. Y por si usted quiere conservar en su mente y en su corazón algunas ideas que usted no quisiera que olvidarlas, porque ya ve que nuestra mente es
Es así. Olvidamos las cosas con facilidad, capaz de que llegamos a la casa y nos preguntan, ¿de qué pasaje predicó el pastor? Ay, pues creo que de Daniel, pero no me acuerdo ni qué versículo ni qué capítulo. Entonces, pues así nos pasa. Para que podamos tratar de recordar algunas cosas como esta, Mateo 24, 24, mismo versículo, mismo capítulo, entonces eso ya nos va a facilitar recordar que Jesús dijo algo interesante en Mateo 24, 24. Cuando estén ahí me dicen amén. Dice el verso 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Aquí la palabra clave es de tal manera que engañarán. La intención de los anticristos es engañar. La intención de los falsos profetas es engañar. La intención del personaje de Daniel capítulo 11 versículo 32 es engañar. Pero Daniel nos lo presenta de una manera que no hay excusa. No hay excusa en cuanto a la posibilidad de ser engañados. ¿Por qué no hay excusa? Porque tenemos la descripción bíblica para advertirnos qué usará el anticristo, qué usará ese personaje como recursos para engañar. Seducción con lisonjas. Eso va a usar como recurso. Vas a tratar de seducir, pero de seducir de una de las formas más simples y más eficaces a la vez. ¿Cuántos son casados acá? Levanten su mano, por favor, los que son casados. Hombres y mujeres. Levanten su mano. Por ahí le dice, ella es casada. Bueno, voy a bajar su mano. ¿Cómo fue su noviazgo? ¿Cómo fue su relación? ¿Cómo fue el inicio de esa relación? ¿No será que algunos o algunas convencieron al cónyuge con lisonjas? ¿No será que acudieron incluso a los recursos que se dan en el mundo como qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas? Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas ni siquiera parpadear. ¿No será que por ahí está la seducción? ¿No será que por ahí está la intención? Y que te dice cosas lisonjeras, pero lo que está buscando es el corazón. O sea, te lisonjea por la cara, pero lo que quiere es llegar al corazón. No sé, mire, yo estoy solo pensando en voz alta, sacando mis pensamientos de cómo sería aquello de, ay, mi amor, cocinas tan rico que me quiero casar contigo. A veces las lisonjas, incluso no crea que todas las lisonjas son así reales y son como argumentos para convencer. A veces usamos otros argumentos que no son nuestros. Por ejemplo, aquel hermanito que llegó a la casa de unos hermanos a comer y después de la comida, ay, hermana, qué rico estuvo, sobre todo la nieve. La nieve la compraron, ¿eh? De paso se lo digo, la compraron. Todo estuvo rico, pero la nieve, especialmente la nieve. Entonces esa lisonja, por supuesto, se va de lado, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver la nieve con mi comida? Pero ahí nos fallamos en la cuestión de las lisonjas. Cuando se da eso, tú sabes que era puro cuento, era puro, ¿cómo se dice? ¿Esto qué significa? Barbear, ¿no? Por ahí va la cuestión. Bueno, esa es la cuestión de lisonjear. Yo le aseguro que más de uno, más de 4 acá en este auditorio, sí convencimos a la novia, a la esposa, empleando este tipo de recursos que en un momento dado podrían ser válidos. ¿Cuándo son válidos?
cuando hay sinceridad en lo que estás diciendo y no la intención solo de sacar ganancia a través de lo que estás diciendo. ¿Sí me estoy explicando? Es decir, no hay absolutamente nada malo en que tú destaques las virtudes de alguien y que lo hagas con toda sinceridad. Pero cuando la intención es negativa, cuando tú dices, qué bonito habla el hermano. Bueno, espérame, primero, ¿qué quieres? No. Si es sin ninguna intención de sacar provecho, pues amén. Ya cuando la intención es que te traten bien, la intención es sacar algún provecho, entonces ya aquello ya no fue tan sincero, ya no fue tan, como diríamos, incondicional. Mire, pues vea que el anticristo va a emplear esas formas para convencer a la gente. Con lisonjas va a convencer. Antes de entrar en materia vamos a separar ese versículo, esa frasecita en 3 partes, así como está diseñada. Con lisonjas, ¿qué? Seducirá ¿a quién? A los violadores. Ahí están las 3 ideas: la lisonja, la seducción y los violadores del pacto. Si yo le antepongo a esas ideas una palabra que nos ayuda al desarrollo de la lección, yo podría pensar primero en el propósito del anticristo, el método del anticristo y las víctimas del anticristo. Es lo que deberíamos estudiar, insisto, como advertencia. Como advertencia. Porque yo espero que nadie de ustedes ni yo seamos seducidos por el anticristo. Pero que estamos en riesgo, lo estamos, y se lo voy a mostrar con la Biblia. O sea, no voy solamente a desarrollar las ideas, sino con la Biblia en la mano, a tratar de ver a qué equivale el propósito del anticristo, a qué equivale el método del anticristo y quiénes podrían ser los violadores del pacto, quiénes podrían ser las víctimas de este engaño del anticristo. Ya Jesús lo anticipó: vendrán falsos cristos y falsos profetas. Falsos cristos porque la palabra anticristo es contra Cristo. Así de sencillo la interpretación. Contra. Entonces, anticristo es contra Cristo, contra todo lo que tenga que ver con las cosas del Señor. Y el apóstol Juan, por ejemplo, refiriéndose a ese riesgo en sus cartas, él menciona anticristos. Muchos anticristos han salido por el mundo. Y si nosotros no tenemos la capacidad de discernir los anticristos, entonces podemos caer en ese riesgo, en esa trampa, y ser víctimas y convertirnos en violadores del pacto. Ahora, lo de pacto creo que no hay mucho problema para explicarlo. Ya desde el momento que tenemos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ya entendemos lo que es pacto. ¿Estamos de acuerdo? Dios es un Dios de pactos, siempre ha trabajado con pactos. Usted lo ve desde Génesis 1 en adelante. Dios de pactos está por todos lados. Dios haciendo pacto con su pueblo, que suena bastante interesante. Qué curioso que hoy en muchas congregaciones se habla de pactar con Dios. Eso de pactar con Dios: pacta con Dios con una ofrenda, pacta con Dios con un diezmo, pacta con Dios con una promesa, pacta con Dios con eso. Y usted va a la Biblia y descúbralo, si puede. ¿Cuándo hay en la Biblia una idea donde el hombre pacte con Dios? Es Dios pacta con el hombre. Yo no soy quien pacta con Dios. Dios es quien pacta conmigo. Él me ofrece. Él quiere pactar conmigo. No yo hago el pacto con Dios. Yo correspondo a una promesa del Señor. ¿Sí me estoy explicando? Cuidado con esa cuestión de pacta con Dios. Cuidado con esas cuestiones que se han metido en la iglesia y ahora todo el mundo anda pactando con Dios. Habría que estudiar bien la cuestión. Yo digo, no hay error, no hay pecado, no hay problema cuando entendemos que es Dios quien pacta con nosotros y nosotros aceptamos sus condiciones de pacto. Amén, hermanos. Dios es el que propone el pacto
yo acepto las condiciones y entonces hago un compromiso con Dios, que no es necesariamente un pacto. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, violadores del pacto son aquellos que se niegan a los pactos de Dios con el hombre. Ya dijimos, tan simple como Antiguo y Nuevo Testamento, que la palabra testamento es igual a pacto. Antiguo pacto, nuevo pacto. Y en el nuevo pacto conocemos perfectamente bien que en el nuevo pacto Jesús es el mediador. Jesús es el mediador del nuevo pacto. Esto también que nos quede bastante claro. Jesús es el mediador del nuevo pacto. En este nuevo pacto, por supuesto, lo más sobresaliente para ustedes y para mí es que todo lo que el Señor le place otorgarnos es gratuito. Por gracia. Porque por gracia sois salvos. Porque por gracia soy lo que soy. Y le va a encontrar esa idea de gracia de Dios hacia nosotros por todos lados en el Nuevo Testamento. Y es nuevo pacto. Por gracia. Todo lo que somos, lo que tenemos es por gracia. En ese nuevo pacto hemos de permanecer nosotros. Por eso violadores del pacto son los que no hicieron el compromiso de permanecer en el pacto. Cuando usted aceptó a Jesús como Señor y Salvador, en forma automática, sin que hubiera habido de por medio un programa, una confesión especial, un ritual especial, en el momento que usted dijo: Jesús, ven a mi corazón, sé mi Señor y mi Salvador, usted está entrando en un pacto con Dios. Dios hace pacto con nosotros. Y usted y yo correspondemos al pacto y entramos en el compromiso de ser fiel hasta la muerte. Ese es el compromiso. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Ese es nuestro compromiso. Si no permanecemos en el compromiso, entonces nos convertimos en violadores del pacto. ¿Vamos bien hasta aquí? Me interesa mucho que entendamos bien la palabra y que la atesoremos en el corazón y que también nos la llevemos a la casa y pongamos en práctica todo lo que aquí aprendemos. Así que vamos a abundar un poquito primero en su propósito, el anticristo. El propósito es seducir al creyente. ¿Qué significa la palabra seducción? Consulte un diccionario, va a encontrar varias definiciones. Yo busqué un diccionario, encontré varias y una me queda como anillo al dedo aquí a la enseñanza de hoy. Seducir es convencer, persuadir sutilmente, especialmente con el fin de que se obre mal. Eso es seducir. Insisto, convencer, persuadir sutilmente, especialmente con el fin de que se obre mal. ¿Qué va a tratar de hacer el anticristo? ¿Qué está tratando de hacer el anticristo? O la influencia del anticristo, porque vamos, yo no voy a identificar el anticristo ahora tal como lo señala la Biblia. No hay manera de identificarlo ahora y decir: miren, ahí está el anticristo, no te dejes seducir por él. No, la influencia del anticristo está por todos lados. Y entonces, si la idea es que el anticristo viene a seducir, y seducir es convencerte con el fin de que procedas mal. ¿Cómo ve usted a los niños de 12, 13, 14 años que seducen los narcotraficantes? ¿Cómo los convencen? ¿Cómo los convencen para matar, para robar? ¿Cómo los convencen para traficar con drogas? Es una seducción. Esa es una seducción. Y no siempre dinero, sí es dinero, hermanos, pero no siempre es dinero. Curiosamente, hay niños que son seducidos con ofertas que nunca se cumplieron. Pero los jovencitos, los niños, los adolescentes estaban tan convencidos de aquello porque había de por medio una estrategia seductora que convence. Y mire, como ya pelea la cuestión del matrimonio, puedo asegurar, sin temor a equivocarme y ni exagerarle, que más de una mujer ha sido víctima de seducción para su matrimonio. Y que es después, cuando ya estábamos metidos en el matrimonio, que nos dimos cuenta que las intenciones eran
malas, que eran negativas. ¿Cómo podemos entender que una hija de repente reniegue contra su mamá después de casada? Y que cuando te pones a platicar con el matrimonio descubres que el marido empezó a meterle lo que llamamos cizaña, y empezó a meterle y a seducirla de tal manera que obrara mal contra la mamá o contra la familia. Esa es una especie de seducción. Y no siempre se emplea la seducción como lo dice acá la Biblia, de forma lisonjera. No siempre habrá de forma lisonjera, pero generalmente va a ser con ello, va a ser con lisonjas. Por eso le digo que el asunto del diablo va a ser precisamente persuadirte vas al centro de fe, pero no hay problema que te fumes una cajetilla de cigarros. No hay problema, o sea, todo está bien. Dios no te va a condenar por fumar. Y posiblemente no nos condene por fumar, eso se lo advierto. Pero hay principios bíblicos que son más fuertes que el asunto de esto. Esta semana, seguramente más de 4 vieron las noticias, la declaración mundial con respecto al humo del tabaco. Principal causa de cáncer en el mundo. Y ya se pasó a todos los laboratorios en México esta información por el riesgo que hay. Número 1 de cáncer es de pulmón y número 1 de cáncer producido por la contaminación, y la contaminación producida por el tabaco. Salió esta semana y yo no lo estoy diciendo. Fue una información nacional y fue una información que vino mundial. Ahora nos llegó acá y ahí está la información. Entonces, si no nos damos cuenta que el tabaco te daña, te afecta, y no solamente a ti, sino a los que están al lado tuyo. Hace unos días tuve la necesidad de estar cerca de unas señoras fumadoras y dijo, una cuñada me dijo, nada más este ratito, creo que mi esposa fue la que dijo, estuve ese ratito y me fumé un cigarro. De lo que ellas fumaron, por supuesto. Sin querer me fumé un cigarro, porque no había manera de evitar que el humo llegara al olfato de nosotros. Pero diles algo, se te echan encima, Pero ahí está la cuestión de la seducción. ¿Cómo seduce el diablo? ¿Cómo seduce el anticristo? ¿Cómo seduce el enviado de Satanás hacia ese tipo de cosas? Es decir, si hablamos de lisonjas, a lo mejor la lisonja tiene que ver con la historia de México. ¿Saben ustedes que el índice más alto de tabaquismo en México inició en la sociedad alta en México? Ahí inició. Históricamente lo puede comprobar en la historia. Se consumió más tabaco en México cuando las señoras de alta sociedad lo vieron como un estatus. O sea, la señora que no fumaba no pertenecía a ese círculo social. Y por no quedar fuera del círculo social, todas las señoras comenzaron a fumar. Y eso es seducción. ¿Qué te sedujo? Pues el no quedar fuera. Yo quiero ser parte de, yo quiero estar en ese estatus. ¿Cómo me quedo fuera? Y es una manera de seducción. Solo por mencionar una de las tantas influencias que el diablo emplea para hacer caer en la seducción. Y solo un ejemplo, puede hablar de no solamente de tabaquismo, puede hablar también del alcoholismo y de la drogadicción y de muchas otras cosas, pero he usado como ejemplo eso. Si vamos a la Biblia, vamos a ver algunos textos que nos van a ayudar más todavía de lo que estamos acá considerando. Vayan al libro de Nahum. Si hay un libro que se llama Nahum, capítulo número 3 de los profetas menores, por si está perdido. E insisto, cuando usted quiera localizar los los libros esos extraños en la Biblia, memorícelos. De Daniel en adelante, Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, y después de Miqueas, Nahum. Ahí está Nahum. Luego Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Pero en Nahum capítulo número 3 y versículo número 4, escuche esto. Esto es una metáfora.
Esto es un lenguaje figurado, lo que vamos a leer acá. Se trata de una ciudad llamada Nínive. Nínive en la Biblia es igual a Babilonia. Babilonia en la Biblia es igual a la gran ramera. La gran ramera en la Biblia es igual a la influencia del diablo para tomar control de la gente. Y miren lo que dice sobre Nínive. A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Que valga la figura, que valga la metáfora, pues. Porque en la metáfora el Señor pone una ciudad, Nínive, pero a Nínive la compara con una ¿qué? Con una ramera. Si el término nos parece medio raro, vamos a decir trabajadora sexual. La compara con ello, imagínense, ahí está la comparación. Pero ¿cuál es la intención de ese personaje ahí? Seducir. ¿Seducir con qué? ¿Seducir con qué? ¿Qué oferta hace? Ahí está en la Biblia. O sea, ¿qué oferta hace? Seduce a las naciones con. Esa es la oferta, la fornicación. Vuelve a emplear la metáfora, por supuesto, no está hablando de la fornicación sexual natural, que también es pecado, pero no habla, en ese momento no habla de eso. Es la comparación solamente. Es la búsqueda de placer por medio del pecado. Esa es la seducción. Busca del placer a través del pecado. Entonces cabe todo ahí. Cabe el placer de mentir. Porque hay gente que se complace en mentir, le diré de paso. Produce placer mentir para alguna gente. Quienes tratan de describirlo dicen, bueno, los que mienten hasta ellos mismos se la creen. O sea, tanto placer le produce que hasta ellos mismos se creen sus mentiras. Y entonces, cualquier cosa, el placer de robar. Hay gente que encuentra placer en el robo. El placer de maldecir. Y por decir nada más algunas cosas. Esa es la seducción de la prostituta, de la ramera. Ese es lo que presenta Nahum como referente de seducción. Pero no solamente hay esa seducción. Vamos a Salmos, capítulo 2, por favor. Capítulo 2, versículo 1 al versículo 3. Salmos 2, 1 al 3. Si están ahí, digan amén. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Habla de Dios y habla del hombre, habla de los gobiernos, habla incluso de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores para nosotros. ¿Qué significa estos versículos hoy, el día de hoy? ¿Qué representan el día de hoy? Representan, entre muchas otras cosas, por ejemplo, el asunto de el aborto, por ejemplo, que en algunos casos es permitido ya en la República Mexicana sin que represente un problema legal. El aborto en la Biblia es crimen. O sea, en la Biblia no hay vuelta de hoja. El aborto es crimen. Pero según la ley mexicana, en algunos estados no es crimen. ¿Qué ocurrió ahí? Consultaron unidos y rompieron las ligaduras con Dios y dijeron: a mí no me interesa Dios, me interesa lo que yo pienso. Y la bandera era proteger a las mujeres. La bandera fue en los lugares donde esto se hizo, era proteger a las mujeres. El argumento era: eres dueña de tu propio cuerpo y tú decides sobre tu cuerpo. Ese es el argumento de base.
pero nunca pensaron en la decisión del otro cuerpo, el que llevaba adentro la mujer. Y entonces se rompen las ligaduras. Esa es una manera de seducción para desligarse de Dios. Es una manera. Muchas más. Jóvenes, ojo. Ojo, jóvenes, señoritas, solteros. Una seducción común el día de hoy del anticristo, del diablo, a través de eso, es que no te cases. Porque estar sujeto a una sociedad que establece el código civil, así lo presentan, sin considerar que el matrimonio es una institución divina y no una institución humana. Pero cuando te dicen tú puedes vivir con una persona en unión libre y no tienes ningún problema, primero estás fornicando y segundo estás violando un concepto bíblico. Pero la seducción es, no pasa nada. La seducción es válido. La seducción es, comprométete después. Y entonces hay muchos jóvenes que han caído en esta trampa, en este riesgo de no ver como pecaminoso el asunto de vivir con alguien sin unión conyugal. ¿Sí me voy explicando, hermanos? No sé por qué se pusieron tan serios. De repente me sorprende que estábamos tan felices y contentos y luego tocamos algún tema que los pone así como, ¿a poco sí? Pues sí, ahí está en la Biblia, hermano, ahí está en la palabra del Señor. ¿Qué significa esa idea de rompamos sus ligaduras? Dios, no te necesitamos. Déjanos hacer las cosas a nuestra manera. Eso de la Biblia quedó anticuado, dicen algunos. Eso de la Biblia es una tradición. Eso de la Biblia está sujeto a un pueblo, al pueblo de Israel, y ahí se acabó la historia. Y eso se llama seducción. Y hay mucha gente que cae en la seducción, no dándole el crédito que tiene esta revelación. No solo eso, vaya conmigo a Gálatas capítulo 3. ¿Qué pasó con los Gálatas? Una de las iglesias más prósperas cristianas de su tiempo, que iban volando en el asunto del conocimiento de la palabra del Señor, de los principios, una iglesia en desarrollo, en crecimiento, y de repente, ¿qué pasó? Vea lo que dice el apóstol Pablo sobre los Gálatas, capítulo 3, verso 1 en adelante. Oh Gálatas insensatos. Mire, déjeme decirle algo, hay unas traducciones que son bien fuertes, Esta traducción me gusta porque es suavecita, pero hay traducciones donde ya actualmente no es Gálatas insensatos, es Gálatas imbéciles, así como lo oye. Es Gálatas estúpidos, así es, versiones modernas, fuerte. Y si en una comunidad como la nuestra, donde esas palabras solo se emplean allá afuera, tú hasta dices, ¿qué dijo el pastor? No, son traducciones modernas. Tan enojado está el apóstol Pablo, en el buen sentido de la palabra, tan molesto con quienes empezaron bien y se fueron yendo por la seducción de ella. Se lo vamos a mostrar aquí. Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Y eso también es digno de interpretar de una manera más clara a la traducción, porque aquí fascinar es igual a embrujar. Y haga de cuenta que dijo, ¿quién los embrujó? ¿Quién los hechizó? Porque la seducción del diablo es así, embruja, hechiza. Mire, hoy hay muchas preguntas ahí entre las familias, donde alguien es infiel. Alguno miembro de la familia es infiel, casado, y le pone los cuernos, como dice la gente, a la esposa. Y lo ven al fulano, lo observan y dicen, pero este sí que está ciego, Este sí que está ciego. Mira, su esposa tan bonita, su esposa tan trabajadora, su esposa tan... Y mira con quién se fue a meter. Y no lo podemos comprender. Pero aparte de eso, vemos que el fulano parece zombie.
O sea, su actitud es así de zombie, así como... Y en la casa igual, y con la otra pues, con la otra, así como zombie, lavando los trastes y cosas que... Pero si con la otra nunca en la vida quiso hacer nada, y ahora mira. ¿Sabe a qué conclusión llegan muchos mexicanos? Lo hechizaron, No, a ese sí lo hechizaron. Ese sí está embrujado, porque no puedo comprender cómo una decisión tan radical y tan exagerada a nuestro criterio, por supuesto, porque empleamos el criterio cuando decimos, pero si la señora es tan bonita y se fue a meter con una cucaracha, entonces pues no puede ser, no puede ser. Y nos quedamos así nosotros asombrados. Pero si la conclusión finalmente llega a eso. Lo hechizaron, a este sí lo hechizaron. Pues miren, le dieron toloache. Mire, yo pensé que eso del toloache era nada más una tradición y era un cuento y era un mito, y que un día leí un libro que se llama los Brujos del Poder, y en ese libro hay dos, Brujos del Poder 1 y Brujos del Poder 2. Yo ya leí los dos por la curiosidad, es un libro secular, y descubrí que doña Marta Sagún, quien se casó con Vicente Fox, le dio toloache. Así como lo oye, y tal cual. El escritor no se muerde la lengua y lo describe tal cual, haga de cuenta. Habla de los ritos y a dónde consultaba, quién venía a darles las sesiones y cómo hacían el brebaje y dónde se lo ponía, y a la hora del desayuno, todo. Y mire, tan grandote. Y cayó redondito. Son de las cosas que nos explican. Bueno, no es nuevo, hermanos. Desde los Gálatas ya había ese problema. Y mire qué ocurrió. ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya ha sido presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? No, pues por fe, obviamente. Tan necios sois, habiendo empezado por el Espíritu, ahora vais a acabar en o por la carne. Ahí está la cuestión. ¿Cómo fueron seducidos para caer de nuevo en la trampa de que la salvación es por obras? Porque es el problema de los Gálatas. Se salvaron por la fe y ahora se regresaron a la ley y piensan que solo la ley puede hacerlos llegar al cielo. Y esa era la pregunta del apóstol Pablo. ¿Quién los sedujo? ¿Quién los fascinó? ¿Quién los hechizó? Por supuesto que esta influencia de la que habla Daniel en el capítulo 11. Esa es la influencia. Mientras que por otro lado, vea hasta dónde llega la seducción, hasta la iglesia. Y ojo, porque ya dije al principio, esta es una advertencia para nosotros. Vea capítulo 1 de 1 Timoteo. ¿Qué pasó con el apóstol Pablo? Y vaya que el apóstol Pablo lo encontramos 2 o 3 veces enojado, pero bastante molesto por la actitud de algunos que habían empezado bien, que estaban caminando bien, y de repente se salen de la iglesia, se van y dejan de servir al Señor o seguir al Señor. 1:18 dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. ¿Manteniendo qué? Manteniendo la fe y buena conciencia. Ese es el encargo. Timoteo, mantén la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron algunos. Vea, la fe en cuanto, que decían, en cuanto a ti milites por ella la buena milicia, y manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la actitud, voy a añadir esto, o la decisión, o desechando la conducta en la cual naufragaron algunos. Entre ellos están Himeneo y Alejandro. Está tan molesto Pablo que hasta dice: a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Estaban en la iglesia, pero se fueron de la iglesia. Estaban en la fe, pero abandonaron la fe. Tenían buena conciencia, pero decidieron irse.
¿Quién los fascinó a ellos? ¿Quién los envenenó? ¿Quién los sedujo a dejar las cosas del Señor? Ahí está una prueba. Y vaya, no es la única gente con la que Pablo tuvo dificultades. Más adelante dele vuelta a la página y vaya a la segunda carta, capítulo 2, por favor, versículo 18. Leo desde el versículo 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, pues conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de las cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. Ahí está otra vez Himeneo, pero ahora está con Fileto. Ahora, antes era con Alejandro. La influencia incluso de gente seducida por el diablo, seducida por el pecado, seducida por la maldad, y no se conforman ellos, sino que comparten la seducción y se llevan entre los pies a otros. Y aquí está Fileto, así se llama, e Himeneo, que ya había hablado el apóstol Pablo de él, y Alejandro. Solo en esas dos cartas vea usted la cantidad de gente que dejó el evangelio, que dejó la cosa del Señor, seducido por. En el capítulo número 4, en el mismo libro, versículo número 10, aparece un nuevo personaje y dice: porque Demas me ha desamparado. ¿Por qué razón? Amando este mundo. Ya, ahí déjelo. Lo abandonó el ministerio, abandonó acompañar a Pablo, abandonó el privilegio de ser siervo de Dios, porque el mundo lo sedujo, lo atrajo, y amó tanto al mundo que decidió el mundo a la iglesia. Amén. Tomó la decisión de irse al mundo, y entonces eso es seducción. Ese es el peligro. Y los últimos tiempos van a estar más complicados, hermanos, más complicados. Estamos entrando en una recta final de la profecía donde mi esposa decía hace unos domingos atrás, me decía: oye, yo estoy sorprendida, la verdad, yo sí sabía que iba a haber cosas malas y todo, pero que se fueran a meter a la iglesia así como se han metido. Y me empezó a mencionar 2 o 3 cositas, y sí, es para quedarte asustado. ¿Cómo el pecado se ha metido a la iglesia? Pero exageradamente se ha metido a la iglesia. Y cómo se trata de justificar eso, por dar un ejemplo, sin el afán tampoco ni de molestar a nadie, ni de ofender a nadie, sencillamente para abrir bien los ojos. Aquí en México, en el DF, usted va a encontrar más de 10 congregaciones cristianas, más de 10, donde el pastor titular no está con su esposa, vive con su amante. Y algunos se han divorciado y recasado, y la iglesia los acepta como si nada. Y siguen predicando. Explíqueme usted eso. O sea, ¿cómo puedes entender que una iglesia puede aceptar un ministerio con esos antecedentes? Y no que Dios no ame a los adúlteros ni a los fornicarios y todo, pero los quiere cambiados, transformados, no en medio de. ¿Sí me explico, hermanos? Porque Dios ama igual. Yo podía decir, bueno, Dios puede convertir a un homosexual al evangelio y hacerlo predicador. ¿Se puede o no se puede? Sí, Dios lo puede hacer, siempre y cuando el homosexual abandone su homosexualidad. Y Dios lo puede hacer. Pero vivir como homosexual y predicar, pues les diré que los hay. Los hay en este momento en alguna parte del mundo. Pastores declaradamente homosexuales viviendo con su pareja hombre y predicando la Biblia. Me decía: ¿a usted no le asusta? Entonces, aguas, estamos viviendo los últimos tiempos, y cuántas cosas más van a permitirse. Y si nosotros no nos afirmamos en las convicciones de fe, podemos caer en el riesgo de no necesariamente nosotros caer en aquello, pero ser seducidos en tolerar y en un momento dado simplemente guardar silencio. Dijo Martín Lutero en alguna ocasión, no Martín Lutero, Martin Luther King dijo en alguna ocasión: no le temo tanto o no me
molesta tanto el grito de los paganos. Me preocupa más el silencio de los cristianos. Me puso a pensar. Eso me puso a pensar. No es tan grave lo que dicen afuera. Grave es el silencio del cristiano ante todo lo que ocurre. Y como dicen por ahí, hacernos de la vista gorda. Ahora sí que, como dijo el cancionero, ¿a dónde vamos a parar, hermanos? Pero eso no es lo del cancionero allá, déjelo. Vamos, ay, se me hizo tarde ya, tan pronto se me hizo tarde. Vamos a la metodología. Ya saben que el propósito es seducir. El método es ¿cómo va a seducir? Con lisonjas. Así, aguas con las lisonjas, hermanos. Ustedes y yo podemos ser víctimas de lisonjas si no advertimos de dónde vienen, de quién vienen y con qué intención vienen. Así que, jovencita, la próxima vez que un hombre te diga: ay, señorita, ¿le dijeron alguna vez que usted es la más guapa del Distrito Federal? Primero observe si es casado, soltero, divorciado, que sea. Primero, antes de aceptar el halago, porque es una manera de seducir. Y vaya que nos falta poco para decir: ay, sí, yo me lo habían dicho antes, ¿no? Aparte de la vanidad de la que estamos sujetos todo ser humano, y le sigues la corriente, pues imagínate. El asunto del método, las lisonjas. ¿Qué es lisonja? También entender ¿qué es lisonja? Según el diccionario, es adulación interesada que se hace a una persona para ganar su voluntad. Eso es lisonja. Adulación interesada que se hace a una persona para ganar su voluntad u otra cosa. No solo su voluntad, en algunos casos la intención es ganarse otras cosas, pero es adular para ganar algo. Eso es seducción. Pero es lisonja. Y el método que el diablo va a emplear es esa lisonja. Aguas, porque empezamos por adentro, por la iglesia. ¿Qué puede ocurrir en el centro de fe, en cualquier congregación cristiana el día de hoy? Nos la advierte el apóstol Pablo, porque estaba ocurriendo ya desde los tiempos bíblicos. Vea Romanos, por favor. Romanos capítulo 16. Romanos 16. Versículo número 17 en adelante. Y aquí es donde hay que decir amén a la palabra. Cuando la palabra es fuerte, hay que decir amén. Curiosamente, el domingo pasado estuve predicando allá por el norte del país, y decía mi esposa, cuando yo estaba citando la escritura, decía: ay, los hermanos aquí casi ni dicen amén, ni a la palabra dicen amén, ni a las verdades de la palabra dicen amén. Y pues sí, efectivamente, por eso ahí les decía a los hermanos del martes: cómo los extraño, hermanos, de veras, cada vez que salgo, cómo los extraño, porque verdades maravillosas y la gente así como si nada estuviera pasando. Miren lo que dice acá: mas os ruego, hermanos, verso 17, así dice su Biblia: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras, ¿y qué más? Y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Ahí déjelo. Ahí está la advertencia. Cuídense de los que causan divisiones. Y aquí se han metido más de 4, y cuidado que se sienten al lado tuyo y que te digan, y que te empiezan a decir: oye, ¿y no será que estás equivocado? ¿No será que aquí en el centro de Efeso esa doctrina rara de la Trinidad no es? Y te seducen y de repente resultas unitario en lugar de trinitario, porque la seducción es tan fuerte. Ojo, esas son advertencias en la Biblia, y es la forma en que Daniel nos advierte que ocurrirá con el anticristo. Así vendrá para seducir a la gente. Por eso nos vamos a quedar, si nos toca estar acá, asombradísimos
de cómo el anticristo va a tener un poder de convocatoria y de atracción hacia sí como persona. Que si quiere un ejemplo, asómese a la vida de Adolfo Hitler y usted se va a quedar maravillado del poder de convocatoria de Adolfo Hitler con los alemanes, cómo convenció a tantísima gente hacia sus ideales y qué terrible mortandad trajo sobre alrededor de 10 millones de personas. Se habla de 8 millones en la historia, pero también se habla de 10 millones entre polacos, entre judíos, entre muchas otras naciones, porque no solamente fue judíos. Los más afectados fueron polacos y judíos, pero finalmente se llevó a las cámaras de gas de Hitler a esa gente. ¿Y cómo es que lo obedecían? ¿Y cómo es generales del ejército se sometían al famoso saludo de Heil Hitler, levantando la mano? Tú dices, no puede ser, una mente enferma. Y luego menos cuando descubres cómo murió Hitler, cómo se suicida porque ya no aguantó, no soportó la situación que vivió. Pero vean cómo sí es posible que un ser humano seduzca a ese extremo. Entonces acá la seducción por lisonjas, yo les aseguro que Hitler tuvo tanto éxito por las lisonjas hacia el pueblo alemán porque él quería levantar una raza pura y les pegó en su orgullo a los alemanes, porque les hizo creer que el único ser humano que tenía validez o valor en el mundo eran los alemanes, y se la creyeron. Y eso se llama seducción lisonjera. Bueno, ahí le dejo para también que consulte la historia de vez en cuando. No solamente eso, viene el asunto de las metodologías de Satanás. Las lisonjas las usa incluso a través del espejo. Vamos a ver algo interesante acá en la Biblia, en el libro de 2 Timoteo capítulo 3. Busque, por favor. 2 Timoteo capítulo 3. Y aquí es todavía más concreta la palabra de Pablo porque habla de los últimos días, de los últimos tiempos, de que estará pasando. Capítulo 3, leo el versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ya más concreto no puede ser. Ahí está la evidencia, tiempos peligrosos. Y cuando llegamos al versículo número 2, ¿sí? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, etc. Déjeme quedarme nada más con amadores de sí mismos. ¿Qué es lo que hace al ser humano ser vanidoso? Por eso hablaba del espejo. Yo sé que hay mucha gente que se rechaza ante el espejo, pero así como se rechaza, se acepta. Es decir, puedes encontrarte un defecto en tu cuerpo, pero puedes descubrir 20 virtudes. Y entonces, ¡ay, qué guapo soy! ¡Qué interesante me veo frente al espejo! Y mire que para eso de echarte porras, igual te pintas solo, o nos pintamos solos para echarnos porras. Y más cuando hay el antecedente. Yo, por ejemplo, recuerdo que cuando empezaron a salir canas y que fue muy rápido, que se dispararon de repente, mi esposa, en el afán de hacerme sentir bien, me decía, no, las canas hacen ver al hombre más interesante. Y entonces yo me la creía, iba al espejo y me miraba y decía, pues creo que sí. Y si eres vanidoso de por sí y todavía le pegas a eso, ¿qué ocurre ahí? Que está fomentándose el culto a la personalidad. Y cuando se fomenta el culto a la personalidad, caes en la trampa de la dieta balanceada, el ejercicio físico, el verte bien, el sentirte bien, en todas esas fórmulas que se manejan para convencer al hombre o a la mujer que lo más importante en la vida eres tú. Y te hacen creer, si no te cuidas tú y no te aceptas tú, nadie lo va a hacer. Entonces ahí vas tú, fomentando el culto a tu personalidad y cayendo en la trampa de la seducción. Y entonces, primero yo, segundo yo, tercero yo y al último yo.
Y entonces la pregunta, ¿y Dios? Bien, gracias, ¿no? Ese es el problema de la seducción, las lisonjas que el diablo usa. Y luego, por otro lado, la distorsión de la palabra. Vean Génesis capítulo número 3. Génesis capítulo 3. ¿Ustedes ya observaron cómo el diablo sedujo a Eva para el fruto prohibido? ¿Dónde le pegó? ¿Dónde le tocó? ¿En qué parte le tocó a Eva para que Eva cayera, como decimos, redondita? Es interesante ver la historia, es interesante ver cómo el diablo convence a Eva de comer el fruto prohibido. Mire, verso 1, capítulo 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Ahí empezó ya la seducción. Distorsiona la palabra el diablo, como va a emplearla incluso para distorsionarla hoy con respecto a muchos que vamos a pensar en el alcoholismo. Los que justifican el alcohol diciendo: pues es que el Señor hizo alcohol, el Señor hizo vino. ¿Cómo no? Es bueno. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: por causa de tus enfermedades, ahí de vez en cuando te échate un poco de vino a causa de tus enfermedades. Y ahí vamos distorsionando la palabra. ¿Por qué distorsionándolo? Porque la sacamos del contexto, no vemos todo lo relacionado. ¿Por qué no citamos Proverbios donde dice para quién es el ojo amoratado? ¿Por qué no citamos para quién es el daño, para quién es el dolor, para quién es la angustia? Porque esos no, porque somos convenencieros. Porque acomodamos la Biblia a nuestro antojo y el diablo lo hizo así. Entonces, Dios no había dicho que no podían comer de todo árbol. Dios había dicho: pueden comer de todos excepto de uno. Pero el diablo vino con esto. Y entonces Eva empezó a interesarse, estaba siendo seducida. Empieza a interesarse, pero cuando llega a este punto, verso 4 y 5, entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, no te creas, no vas a morir, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis. Uy, eso fue el clavo, le dio al clavo. A la mamá Eva poco le faltaba para sentirse diosa. Poco. Si era la primera mujer, tenía todo. La primera mujer en la historia, tenía todo para presumir, pero no estaba satisfecha. Ella quería ser no solo la reina de la casa, quería ser la diosa de la casa. Y cuando el diablo le dijo: vas a ser como Dios, aquella mire ni tarda ni perezosa. ¿Qué? ¿Como Dios? Uy, de lo que pido mis limosnas, ¿no? Está, como dirían ahí en mi pueblo, estaba pelándose por ser diosa. Y eso fue lo que trajo la tragedia. Así seduce el diablo, así distorsiona la palabra. Con Jesús no pudo, porque también quiso seducirlo allá en la tentación en el desierto. Y hasta le citó la Biblia, ¿se acuerdan que le citó la Biblia? Y hasta la oferta del diablo era: Jesús, si eres hijo de Dios, mira, échate al bajo. Al fin y al cabo hay una promesa ahí en el libro de Salmos que dice que a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden y para que no tropiece tu pie en piedra. Era una especie de seducción. Pero Jesús no se dejó seducir. A él no le interesaba el espectáculo. A él no le interesaba la fama. A él no le interesaba demostrar que. Cuando tú y yo entendemos que somos hijos de Dios, no necesitamos demostrarlo. Simplemente convencernos que somos hijos de Dios. ¿Para qué lo demuestras? ¿Para qué demuestras a la gente que eres hijo de Dios si al final de cuentas lo eres? Y lo que importa es que seas hijo de Dios, no andar demostrando que lo eres. Por eso a mí sí me molesta cuando la gente empieza con: a ver, demuéstramelo. Pues eso es una especie de seducción, hermano. O sea, ¿cuántas mujeres? Ay, amor, estoy tan enamorada de ti, te quiero mucho. A ver, demuéstramelo.
Y es una especie de seducción, y ahí va la otra tonta a demostrarlo. Porque ¿cuál es la oferta de aquel? Demuéstramelo. ¿Y cómo te lo demuestro? Dame la prueba de amor. Ya saben qué significa eso, ¿no? La prueba de amor. Cachetadón que deberían de darle al fulano. Pero lamentablemente no hay muchas mujeres valientes que le boten la cachetada. Debiera ser ese un remedio práctico. Amén. Hermanitas jovencitas, el que no oye consejos no llega lejos, ¿eh? El que no llega consejos no llega viejo. Entonces, jovencitas, ojo, cuando alguien venga con eso, demuéstramelo, demuéstraselo con una santa cachetada. A ver si te sigue amando, a ver si es verdad que te ama, a ver si es cierto, porque la seducción es por ese lado. ¿Qué más? Bueno, no solamente eso, no solo distorsiona la palabra, sino contamina. La seducción contamina la tierra. Si nosotros no tenemos cuidado, es una especie de contaminación, como la misma contaminación de que se habla hoy. Contaminación del agua, del aire, de la tierra. Bueno, ahora la contaminación está por todos lados. Vayan al libro de Salmos, capítulo número 12, y espero que ya me dé tiempo para ir terminando. Lo que me anima es que el domingo antepasado, que yo no prediqué acá, cuando llegué me dijeron, alguien me dijo: ay, pastor, qué falta nos hizo, porque el culto terminó a las 2:30. Acostumbrados a terminar a las 3:00, entonces, ¿qué falta nos hizo, pastor? Porque el culto terminó bien temprano. Entonces, para que no se malacostumbren, no vamos a terminar tan temprano hoy. Capítulo 12, ve al versículo número 1 y 2. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, los buenos, los entregados, los consagrados, los santificados, se acabaron, porque han desaparecido los fieles entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Eso es una contaminación. ¿Sabe por qué muchos de nuestros hijos mienten en las escuelas? Porque la mejor escuela para ellos era su casa. Y como papá miente, mamá miente, mi hermano miente, todos mentimos. Y el niño se va a la escuela y miente sin el menor sentimiento de culpa. ¿Por qué? Porque se contaminó. Esto descrito acá es esa contaminación. Y si el método del diablo es afectar, es sacarte la jugada con lisonjas y no tienes discernimiento, entonces yo no es amenaza, pero le digo, después no vengan aquí chillando, después no vengan aquí llorando, porque aquí está la palabra y aquí está la advertencia. Y termino con las víctimas, los violadores del pacto. ¿Cuáles son esos? Rapidito se los pongo. Esos son los que desobedecen la palabra del Señor. Y le muestro con cita bíblica también, así lo más rápido posible. Vayan a Efesios capítulo 6, por favor. Efesios capítulo 6. Cuando lleguen ahí digan amén. Y así me hacen que me apresure yo, porque luego también batallo un poco. Ay, creo que me equivoqué, ni es Efesios. No, vamos a dejar de lado esa cita, vamos a 1 Timoteo 4. 1 Timoteo, para no tenerme demasiado aquí. 1 Timoteo capítulo 4. Y dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, recuerden, el apóstol Pablo siempre hablando al futuro, postreros tiempos, ¿algunos qué? Algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Qué es un apóstata? El que conoció el evangelio y se vuelve al mundo. Ese es un apóstata. Ese es un violador del pacto. O sea, no permaneció en fidelidad al pacto, es un violador del pacto. Y ese es el riesgo hoy, el ser seducido, el ser engañado por doctrinas de demonios. O sea, imagínense, más claro que esto, que el apóstol Pablo lo presenta, doctrinas de demonios, literalmente doctrinas de demonios. Y no quiero exagerar, pero cuando les dije, hermanos, tengan cuidado
con sus hijos en estas fiestas de octubre. Mucho cuidado, porque son doctrinas de demonios. Por eso insisto, conozcamos la historia, hermanos. Halloween tiene su origen en Europa, allá tiene su origen. Y el origen es total y absolutamente pagano. Eso de las calabazas y la veladora adentro y todo eso son orígenes de ritos satánicos, de ritos ocultistas. Ese es el origen. Cuando llega a México por la transición de Estados Unidos, entonces la gente lo ve como inofensivo, como eso no tiene nada de malo. Eso ¿qué de malo tiene de que las tiendas de Walmart se adornen con calaveras y con máscaras y con capas y con telarañas y cosas? No conocemos la historia, ese es el problema. Ignoramos todo lo que hay detrás y por esa causa entonces caemos en el riesgo de aceptar cosas que desagradan a Dios. Y cuando vamos aceptándolas, vamos caminando rumbo a la apostasía, porque ya cuando niegas la palabra del Señor, entonces es apostasía. ¿Y qué decir de la gente hipócrita? ¿Usted conoce alguna hipócrita por ahí? No me diga, no lo señale tampoco, pero ojo, ojalá que no sea usted ni yo. Mire lo que dice Tito capítulo 1, versículo número 15 y 16. 1, 15 y 16 de Tito. Dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. ¿Por qué? Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Así o más claro, esos son los hipócritas. Los que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Esos de los que la gente dice: hablan tan fuerte, haces tanto ruido con lo que hay tanto ruido en lo que haces que no puedo escuchar lo que dices. Haces tanto ruido en lo que haces que no puedo escuchar lo que dices. ¿Por qué? Porque decimos una cosa y hacemos otra. Decimos que amamos a Dios y nos comportamos como inconversos. Eso es hipocresía. Y esos son los violadores del pacto. Esas son las víctimas del engaño de los anticristos. Y finalmente, primero de Samuel capítulo 15, por favor. Primer libro de Samuel capítulo 15. El rey Saúl cometió el error de desobedecer al Señor en una comisión a que se le envió. Y cuando trató de justificarlo, no hubo justificación. Y el profeta Samuel le dice a Saúl lo siguiente, versículo número 23. Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención. Estoy en el 22 y luego sigo el 23. Prestar atención que la grosura de carneros. Y aquí viene lo bueno, verso 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Los violadores del pacto se llaman rebeldes. Los violadores del pacto se llaman desobedientes. Los violadores del pacto fueron seducidos con lisonjas por el anticristo descrito en el capítulo 11 del libro de Daniel. Estamos entrando en esa recta. Y qué bueno que el apóstol Juan no habló de un anticristo. Muchos anticristos han salido por el mundo. Así que si te encuentras con alguno por ahí, vale más que lo resistas y no te conviertas en violador del pacto. Cierre sus ojos, oramos. Solo una convicción, se ha hecho un poco tarde hoy, pero vamos a hacer una convicción. Si usted está seguro, segura de que Cristo está en su corazón
y nada ni nadie le va a hacer cambiar de opinión, eso se llama fidelidad. Eso se llama fidelidad. Y Dios vino precisamente para hacer de su pueblo gente fiel. Gente fiel. El riesgo lo corremos todos, pero los recursos para no dejarnos vencer los tenemos todos. De tal manera que hoy le pido en el nombre del Señor Jesús a toda la congregación que adoptemos una postura de fidelidad tal que ninguna lisonja nos seduzca a dejar el evangelio, que ninguna lisonja nos seduzca a abandonar nuestra fe, que ninguna lisonja nos saque de la jugada, como luego decimos, sino que podamos decir con toda convicción en el corazón, con toda seguridad: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si usted está decidido a permanecer fiel al Señor y no dejarse seducir, le voy a pedir que se ponga de pie y me deje orar, más bien oremos juntos, para que esta congregación y muchas otras seamos el remanente del Señor. Porque de paso le digo que Dios se va a reservar un remanente. Va a haber una desbandada de cristianos al final de los tiempos, increíble, como la Biblia lo viene mostrando. Pero que ustedes y yo seamos parte de lo que la Biblia llama remanente, que seamos ese remanente fiel, que cuando cantamos coros como: aunque otros no te sirvan, yo te serviré; aunque otros no te alaben, yo te alabaré; aunque otros no te honren, yo te honraré. Que esa sea nuestra convicción, y que, hermanos, nada nos saque de la jugada, nada. Amén. Cierre sus ojos. Si usted está convencido de esto que estamos haciendo, levante su mano al cielo y vamos a decirle: Señor, sí, queremos ser fieles a ti. Danos discernimiento para no ser engañados. Danos discernimiento para no ser engañados. Danos la capacidad de discernir cuando hay seducción de parte de los anticristos. Danos discernimiento para rechazar las ofertas del diablo, las ofertas del pecado. Danos voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, oramos esta tarde y te pido que toda esta congregación, todos, hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos, estemos tan comprometidos con el pacto, tan comprometidos con la decisión que hicimos por ti, tan comprometidos con nuestro pueblo, con la iglesia, con la familia, tan comprometidos, Señor, a hacer tu voluntad. Que no haya seducción, que no haya absolutamente ninguna forma que el diablo emplee, Señor, ninguna lisonja que nos seduzca a dejar el evangelio, a dejar de ser cristianos, a dejar de ser fieles. Nada, Señor. Que podamos aspirar a estar contigo en la eternidad por la fidelidad aquí en la tierra, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos. Yo te pido que cubras con tu preciosa sangre a toda la iglesia, Señor. Cúbrenos a todos con tu preciosa sangre. Guárdanos, Señor, en fidelidad, en el nombre de Jesús. Y que esa fidelidad hacia ti produzca fidelidad hacia la familia, hacia la esposa, hacia los hijos. Produzca fidelidad al ministerio, fidelidad a la obra tuya, fidelidad al servicio en tu obra, fidelidad en las esferas donde sea necesario, Señor, manifestarlo. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, te lo pido. También te agradezco, Señor, por las ofrendas de esta tarde, y te suplico que bendigas a todos mis hermanos que diezman, que ofrendan, que se esfuerzan en contribuir al reino tuyo, a tu obra, Padre. Eres grande y majestuoso.